Vayan todos, por favor, que tengan sus Biblias. Primera de Juan 2. Yo también lo leí. Qué bien, May. Muy bien. Estás muy juiciosa. Sí. Si leyeron, les va a llegar un helado a su casa. Yo no lo leí porque lo tengo escrito en el corazón. Yo la Biblia porque la tengo en el Espíritu Santo me enseña. No, bueno. Primera de Juan 2:15. Vamos todos. Del 15 al 17. ¿La tenés ahí? ¿Quién lo lee? Yo ya la leo. bueno, vale. Bueno, léela, Jiménez. No, dale, Lau. Bueno, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Sigo? Sí, yo te digo cuándo paras. Hasta el Pues 17. el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Sigo? No. Entonces, hoy queremos enfocarnos un poquito en este... Amor. Hoy queremos enfocarnos en este capítulo de Primera de Juan 2. Como les decíamos, sentimos que va unido la realidad de Babilonia, lo que experimentó Juan en el Apocalipsis, pues como en la revelación de Apocalipsis, y este libro de Primera de Juan. Porque para los que no estuvieron en la clase pasada, pues no sé cómo dice eso, la reunión pasada, sesión, estuvimos hablando de que Juan escribió Primera de Juan y Segunda de Juan y Tercera de Juan. Fueron los últimos libros que escribió en su vida, después de haber tenido la revelación de Apocalipsis. Entonces, esta es como la conclusión de lo que él contaría después de ver Apocalipsis. Entonces, cuando uno los lee, uno se da cuenta que esos libros están, pues estos, específicamente Primera de Juan, está lleno de, como que es como Juan diciendo, por favor, enfóquense en el amor. No sé si ustedes se vieron la prédica, pero estuvo muy buena. Para los que no se la han visto, véansela. Y la prédica pues también hablaba acerca del amor. Y ella también habla un poquito acerca de Juan y de Primera de Juan. Pero lo que nos hemos dado cuenta y como que queremos cerrar el tema de Babilonia con esto. Juan empieza con el amor, empieza explicando, espérense que me tiene como desesperada los mariachis de atrás. Un segundo. Uy, le va a echar agua, odiosa. Bueno, pues vamos a orar mientras Andrea vuelve. Padre, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por este tiempo y queremos pedirte que nuestros corazones estén alineados a tu palabra, o sea, que cada uno de nuestros corazones se puedan alinear a tus palabras, porque lo que tú hablas siempre es verdad y es vida. Y muchas veces nosotros queremos acomodar o reestructurar, Dios, todo lo que tú nos hablas a nuestra manera. Simplemente queremos recibir, queremos que tú nos hables y queremos que quites todo velo de mentira que hay en nuestros corazones, Dios, muchas veces, que nos impide entenderte y conocerte más, Dios, y saber que tú eres bueno y siempre eres bueno, Dios. Te damos muchas gracias por todo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces continuando, Primera de Juan entonces se basa en el amor, como que si uno pudiera escribir ese libro es amar a Dios. Pero entonces dentro de lo que él empieza a desarrollar en el libro al principio empieza diciendo que si nosotros amamos a Dios, lo obedecemos. Y que si nosotros conocemos a Dios, lo obedecemos. Me pareció como muy bacano la relación entre conocimiento y amor, porque realmente cuando nosotros amamos a Dios,
el amor se basa en una experiencia y en un conocimiento. Y dice que si nosotros conocemos a Dios, nosotros lo obedecemos. Y yo pensaba, si realmente alguien ha tenido la experiencia de conocer a Dios, se da cuenta que Dios es digno de ser obedecido. O sea, el que no obedece a Dios realmente no ha conocido como la profundidad de Dios. Que cuando uno lo empieza a conocer, uno se da cuenta que lo mínimo que uno puede hacer hacia Dios es obedecerlo. Entonces, bueno, después de todo lo que empieza a decir Juan, amén, amén a Dios, ámense unos a otros, vivan como Jesús vivió, llega el capítulo 2. Juan, ¿tú vas a hablar del capítulo 2 antes de esto? No, realmente es solamente del versículo 12 hasta, y pues no más, o sea, hasta 17 quedamos. Listo. Entonces, me parece impresionante que como que este versículo, capítulo, habla de a quién amamos. Y es como que pone las dos realidades. O amamos a Dios o amamos al mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema de Babilonia, de todo lo que Babilonia ofrece, porque es literalmente lo mismo. Solo que las cosas se han empeorado con el tiempo, pero Juan hace siglos ya sabía las tres cosas con las que vamos a batallar, porque me da la impresión de que la estrategia del enemigo no ha cambiado. Se ha intensificado como la labor, pero no ha cambiado la estrategia desde el Génesis. Y ahí cuando la habla de tres cosas que genera el mundo o genera Babilonia y que nos alejan del amor de Dios. Pero entonces, para empezar, quiero que entendamos, y así quiero empezar, como que todo se basa en a quién amamos. Y porque del amor se desencadena el servicio. Y si nosotros estamos amando a Dios, lo vamos a servir a Él. Si nosotros estamos amando al mundo, vamos a servir al mundo. Y todo se basa en a quién amamos y todo se basa en lo que dice Jesús en el Sermón del Monte: nadie puede tener a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y esto casi que lo repite Juan en este capítulo. Entonces, él empieza diciendo: amen a Dios, los maduros, los hijos de Dios aman a Dios, los maduros crecen en Dios, los maduros vencen al enemigo. O sea, como que esa es la introducción para lo que leyó Lau. Y empieza diciendo entonces el versículo 15: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y me pareció impresionante que dividiera estas dos áreas. Una cosa es el mundo y otra cosa es las cosas que ofrecen el mundo. Y uno puede amar a uno, o sea, como que lo divide en dos, de alguna forma. Una cosa es amar el mundo y otra cosa es amar las cosas que del mundo da. Y yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes que significa amar el mundo? No todos a la vez. Como lo... André, con el versículo, como cuando dice amar el mundo y amar lo que da el mundo, pareciera como que cuando dijera que no amáramos el mundo sería como esta tierra, como este plano físico. Es que les compartía el viernes que muchas veces nos ha ido tan bien aquí en la tierra que empezamos a buscar el cielo en la tierra cuando Dios nos ha dicho que aquí somos peregrinos, que esto no es lo eterno. Entonces como que lo relaciono con tanto la parte geográfica como con buscar aquí en el mundo lo que Dios ya nos ha prometido en otro escenario celestial, en otra dimensión, no sé cómo explicarme. Uh-huh. Juan, ¿puedo decir algo? Hola. Hola, César. Pues aquí también un aporte es que este versículo también se puede complementar con lo que aparece en Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, uno lo puede interpretar como que el Señor vino a la tierra físicamente, como decía Daniela, o también inclusive el Señor se metió acá y estuvo en contra de todo ese sistema, por eso se metió al mundo,
pero los hombres amaron más cómo funcionaban las cosas de este mundo, es decir, cómo está constituido como esta carrera, Sistema. sí, pues este sistema maligno, podría uno decirlo así, que siempre está prácticamente pues que tú creces, tienes que estar con muchas mujeres o tienes que conseguir riquezas y demás y al final mueres y ya eso fue lo que dejaste. Los hombres amaron más eso que Dios, que les prometió vida eterna y por eso esa es la gran condenación que vamos a tener todos. ¿Listo? Sí, no, Em, yo le decía a César que yo entendía, o sea, las dos connotaciones del versículo es no amaré este mundo, es literalmente, o sea, como todos los pecados y toda esa inmoralidad y toda la lascivia y la codicia y todo eso. Y las cosas del mundo tienen que ver para mí algo más como con lo físico. Entonces, por ejemplo, ¿qué te ofrece el mundo? El tema de tener, pues, poder, riquezas, yo lo veo más como hacia algo más físico, pues. que Todo eso también. O sea, nada, no hay ninguna malo. que este versículo, pues, de no améis al mundo, se puede ver también en Santiago, en el libro de Santiago, en el Santiago 4:4, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, obviamente lo que dice este pasaje es simplemente que, pues, ¿qué hace un amigo? Un amigo brinda apoyo, un amigo ayuda, un amigo, eh, no sé, defiende completamente todas las cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Que muchas veces salimos a defender cosas que se crean, que se forman, leyes o pensamientos de este mundo y parecen ser buenos, pero realmente ofenden completamente a Dios o están en contra de Dios. Entonces nos volvemos amigos de esas cosas y como que, ay, no, déjenlos, que no pasa nada, o sea, eso es bueno y tenemos que apoyar porque es que tenemos que estar en paz, pero lo que dice allí, o sea, es chistoso, pero es como que vuélvete una persona que está en contra de esto. Y obviamente es muy difícil porque, pues, o sea, es complicado, o sea, decir, no estoy de acuerdo de esto, porque no nos han enseñado muchas veces a hacer de esa forma, ¿no? A defender nuestros principios, a defender nuestras creencias, a defender el orden correcto que Dios ha establecido sobre todas las cosas. Entonces, obviamente, pues les cuento que en estos días me veía una prédica de Itiel y él decía eso, o sea, Babilonia te camufla todas las cosas y te las hace ver de una forma que no sea ofensivo y que no sea dañino, por así decirlo. Entonces te meten cualquier cosa y terminas, no sé, viendo hasta pornografía porque pues Babilonia te dice que no, es que vos tenés que explorar tu cuerpo y esa es la forma en cómo vos lo tenés que hacer y eso es lo que te va a ayudar. Entonces eso se llama la exploración y el conocimiento de tu cuerpo y de tus órganos. Entonces es algo totalmente torcido porque a la final, si ustedes ven las estadísticas, dice que todas las personas que han llegado a ver, digamos, estos temas de pornografía y todo esto, llega un momento en donde tratan de simular las escenas y las cosas que han llegado a ver y terminan cometiendo actos hasta de violaciones y cosas así, pues. Entonces es como para darles una idea de lo, ¿cómo se dice eso? De lo minucioso, ¿cómo dice? De lo ¿Sutil? sutil, eso, de lo sutil que es y que se nos metió en el corazón y no nos dimos cuenta en qué momento empezamos a valorar esto y a decir, no, esto no tiene nada de malo, dejémoslo. Y a defenderlo, no, no, pero es que no tiene nada de malo, él está creciendo. Entonces es o sea, me viene mucho a la mente eso, ¿no? No sé. Mira que, como les decía, o sea, la pregunta real es, ¿a quién amamos? O sea, nosotros amamos al mundo y por ende nos amamos a nosotros mismos en nuestro orgullo, y amamos a Dios y amamos lo que Dios ama. No hay mitad. Y yo siento, de verdad, sentía hoy que estaba pensando como más en este tema, decía, o sea, realmente Dios está en este tiempo marcando una línea
como nunca antes. O sea, digamos que antes uno podía estar muy en la mitad y como que era muy aceptado y como que no había tanta dificultad en el mundo como para tener que decidirse por un lado. Pero ahora entonces está como abriéndonos los ojos para que veamos la agenda que hay en el mundo para lo que viene, abriéndonos los ojos para que veamos y tengamos más revelación de él y nos está diciendo, o sea, mío, Y ahí en esa parte es importante evaluar dónde está la fuente de satisfacción, porque lo que te satisfaga es donde tú vas a empezar a tomar tus decisiones. Entonces, cuando nos digan no amen este mundo, es empezar a evaluar las áreas que te están generando satisfacción en todo, o sea, en lo laboral, en el éxito, en el sentirte realizado, en el sentirte bien. Porque si tu fuente de satisfacción simplemente pertenece al Señor, tu aprobación viene de Él y no hacemos las cosas porque otros nos aprueben, sino por agradarlo. Entonces, en esta parte es importante que si está en un placer físico, si está en un deseo insaciable por todo lo que vemos, si creemos que son nuestros logros y posesiones, pues es ahí donde empezamos a ver que amamos más lo que el mundo como que considere de nosotros que lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, es evaluar de dónde proviene esta fuente de satisfacción en las cosas que hacemos y cómo nos sentimos realizados. Porque si nuestro corazón, o sea, donde esté nuestro corazón, allí también estará el tesoro. Y depende mucho de posicionarnos y evaluar internamente realmente dónde está esa fuente de satisfacción y si no, qué cosas son las que nos hacen amar este mundo. Pueden ser placeres, pueden ser deseos, pueden ser sueños. Y si enfocamos nuestra mirada en el Señor, ahí es donde vemos que no nos apegamos a este mundo y podemos empezar a entender que no amamos tanto a esta vida como para temerle a la muerte, que vamos a hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, que la obediencia va a ser como una manera más fácil o la fe va a ser una manera más fácil de llevar, porque mi satisfacción y mi convicción no está amando lo que este mundo me ofrece, sino los ojos puestos en el Señor. Yo quería ahí solamente decir una cosita y es, o sea, tener posesiones o hacer cosas que el mundo te ofrecen siempre y cuando no sean pecaminosas, claro está, o eh, no te construyan, pues. Yo creo que amar al mundo y lo que te ofrece el mundo, que en últimas es todo lo que significa marketing, consumir, que no está mal el que trabaja en marketing, o sea, no. Digo, es que eso es lo que te genera si no estás fortalecido, es desviar tu atención. Si empezamos Total, las cosas, desviar tu atención del espíritu. total. Y, Es que y es igual desviar tu esos atención. esas son añadiduras, o sea, eso no está mal el que tenga el carro bueno, no está mal el que tenga la casa buena, pero si tu Exacto. satisfacción está en obtener esas cosas, ahí sí hay algo erróneo, porque igual las cosas van a llegar. quiero empezar, Excelente. entonces, para quitar esas dudas, voy a empezar a definir qué es el mundo. El mundo, esa palabra cuando escribieron en el original, es cosmos. No habla de personas, o sea, no dice no amen a las personas, no. No habla de no amar a las personas que no conocen de Dios, eso no se está refiriendo. No habla del mundo como la tierra física, como la naturaleza, como lo que Dios creó. La palabra es cosmos y la palabra cosmos habla o lo que significa es el sistema. Entonces, lo que Juan está diciendo ahí es, no amen el sistema babilónico del mundo. Y ya vimos un poquito más acerca de ese sistema, lo que ofrece, lo que vende, y busca satisfacer. Y a eso se está refiriendo Juan. No amen ese mundo y no pongan sus ojos en lo terrenal. A eso se está refiriendo. Porque el mundo solo ofrece tres cosas. También lo que decía Juanjo, cuando se habla de mundo, es todo aquello que no va de acuerdo al carácter de Dios. Que nuestro mayor deleite sea la voluntad de Dios. Y como decía Jesús, o sea, no estoy buscando que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros no pertenecemos al mundo, pero vivimos en el mundo
Y las cosas del mundo las podemos, o sea, las cosas normales las podemos desear y poseer para los usos y propósitos de Dios. Sí, Más no usarlas para nuestro propio orgullo, sino usarlas por medio de su gracia y para su gloria. Y eso yo pienso que es como la liniecita delgada que hay entre mi orgullo y entender realmente lo que Dios me ha llamado, y Dios no nos ha llamado a ser pobres. O sea, no se basa en eso este capítulo, se basa en nuestro corazón, a quien sirve. Por eso les digo que todo se basa en a quien amamos, porque al que amamos servimos. No, y algo André, que me gustaba y que Daniel creo que lo daba el anterior domingo, y era, o sea, para entender en qué posición está nuestro corazón, imagínate esto, o sea, ¿qué pasaría si en este momento te quitaran absolutamente todo? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Quién serías tú? ¿Seguirías adorando a Dios o no lo seguirías adorando? ¿Seguirías amándolo o no seguirías amándolo? Entonces, ¿qué pasaría si en este momento te quitan absolutamente todo, hasta tu familia? Todo, 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 todo. O sea, ¿que seguirías amándolo? Entonces, es bien tenaz, porque cuando te llevan a esa terapia de choque o cuando te das cuenta de eso, tu corazón empieza a sentir, uy, ¿dónde está? ¿En qué posición está? Porque es que lo que pasa es que hoy estamos hablando con los niños y les hablamos de la situación, estamos hablando de las 7 iglesias, porque hemos venido hablando con ellos de eso, y pues obviamente la iglesia de Esmirna es una iglesia que es perseguida, y es una iglesia donde te amenazan y te dicen, o sea, niega a Jesús o matamos a tus padres, niega a Jesús o matamos a tus hermanitos, si no niegas a Jesús. Entonces es bien intenso, porque les hablamos de esas cosas a los niños, porque estamos hablando de las 7 iglesias, y los niños decían, uy, no, yo no sé qué haría, realmente no sé, o sea, si me veo en esa posición, no sé qué haría. Y es allí donde uno tiene que darse cuenta es qué es lo que está amando, si verdaderamente conoce a su Dios que le ha prometido algo eterno, o simplemente conoce a un Dios que le ha prometido una tranquilidad y una comodidad en esta tierra, que también Dios lo ha dicho. O sea, Dios ha dicho que nos va a ayudar, que nos va a prosperar, que nos va a bendecir, que nos va a dar todos los recursos. Entonces, es como hacernos esas preguntas. O sea, si en este momento me sacaran a la calle y quedara en la calle, ¿seguiría amando a Dios o renegaría de Dios y le diría, uy, tremendo, nada de lo que vos decís es real, o sea, estoy en la calle? O sea, ¿qué pasaría? Entonces, sería bueno que nos hiciéramos esa pregunta para ver en dónde está nuestro corazón, en qué lugar es que está ubicado. Y como les decía, hay una división. Amor, hay una división entre el mundo y las cosas que están en el mundo. Cuando yo pienso no amen el mundo, es no amen la vida terrenal, como decía Daniela. O sea, no amen su temporalidad. Y las cosas que están en el mundo, no amen el sistema ni lo que les ofrece el sistema. Y no es no tenerlas, es no amarlas. Porque es que uno puede tener medios para hacer la voluntad de Dios y uno puede tener medios de Dios para su vida. El hecho es dónde está tu corazón, cuando los tenés. Y dice, no, la voluntad de Dios es muy clara. O sea, no podemos amar el mundo, porque si amamos el mundo, no podemos amar al mundo de a Dios. Y la realidad es que Dios no es que esté buscando que nosotros nos salgamos del mundo, nos aislemos, vivamos fuera de la realidad normal. No. Ni tampoco está diciendo que odiemos el mundo como tal. Lo que nos está diciendo es que no pongamos nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra confianza y nuestra esperanza en las cosas del mundo. Y yo lo compartí en esos días con Tongi, pero quiero, como paralelo a este tema, hablar un poquito acerca de lo que Jesús dijo de no pueden servir a dos señores. Ese capítulo, yo no sé si se lo he hablado con alguno, pero me habló Dios muchísimo hace como 2 semanas acerca de ese versículo. Dice, no pueden amar a dos señores, porque aborrecerán a uno, amarán a otro, y eso, ¿cierto? ¿Todos lo han escuchado? ¿Sí? Cuando dice, en mi versión actual, dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas. Pero la realidad es que no pueden amar a Dios y a Mamón. ¿Y quién es Mamón? El que es cansón. ¿Quién es Mamón?
me metí a investigar y me pareció súper tenaz. Mamona, es muy cansón. Mamón es un demonio que tiene como un nivel bien alto en el, digamos, en el reino de las tinieblas. Y se alimenta de lo que nosotros hacemos. Y cuando entra en un lugar o en una vida, digamos, no porque lo posee, sino cuando está influenciando una vida, su trabajo es contrario al de Dios. O sea que no podemos tener las dos realidades juntas. Por eso Jesús lo dice muy claro. Mamón es un ser espiritual que es como el padre de la avaricia, la codicia y el materialismo. Tiene una sed desmedida por adquirir dinero. Y se basa en todo el hedonismo, que es como el deseo de tener placer personal a través de lo que poseo. Me pareció esto súper fuerte. Se le rinde culto. André, ¿puedes repetir, porfa, después de materialismo que iba? Tiene una sed desmedida por adquirir dinero. Y parte de lo que él busca es el generar hedonismo, que es como el buscar placer propio. Se le rinde culto al trabajar pensando que el trabajo te va a dar un estatus o poder económico. Yo dije, no, pues, o sea, la he embarrado años. Porque ¿cuántos de nosotros no trabajamos pensando que el trabajo nos va a generar una garantía, una seguridad? Y cuando Dios dice, que no podemos servir a dos señores, y me puse a estudiar esto, yo decía tenaz, porque Dios en ese tiempo también a nosotros como pareja nos ha quitado las vendas de pensar que el trabajo es nuestra seguridad. Como que esto era parte de lo que Dios nos estaba hablando. Dice que no comparte su espacio con los deseos que Dios pone en el corazón del hombre. O lo servimos a Él o servimos a Dios. Y representa todo aquello en lo que el hombre confía aparte de Dios. Entonces, es lo mismo que habla Juan y lo repite mucho la palabra. O sea, ya lo leyó César, ya leíste Juan otro versículo, lo dice Mateo 6, 24, lo dice Primera de Juan. O amamos a Dios o amamos lo que el mundo nos ofrece. O servimos a Dios o servimos a Mamón. O confiamos en Dios o confiamos en nuestra propia fortaleza que representa a Mamón. Y dice, continúa diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso me pareció todavía más fuerte, porque no es solo no lo amen, sino dense cuenta que si ustedes están sirviendo al mundo y amando el mundo, realmente no han conocido el amor de Dios. Porque no pueden tener las dos realidades a la vez. Es como una ecuación directamente proporcional. Si nosotros, bueno, no sé, mentiras, no escuchen mis temas de matemáticas. Si nuestro corazón está cerca de Dios, está lejos del mundo. Y si nuestro corazón está cerca del mundo, está lejos de Dios. No sé si era directa o inversa, no sé. Eso, gracias, Kevin. Inversa. O sea, como que realmente tenemos la forma de medirnos a nosotros. ¿Dónde están nuestros anhelos? Y entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Y eso me parecía súper fuerte. O sea, realmente lo que el mundo nos ofrece no proviene de Dios y no representa a Dios. Que Dios pueda usar medios humanos y naturales para su gloria, estamos todos de acuerdo que sí. Pero eso no quiere decir que represente a Dios lo que el mundo ofrece. O sea, ya tenemos una razón suficiente para no amar al mundo. Porque lo que el mundo nos ofrece no viene de Dios. Entonces, después Juan empieza a decir, porque el mundo ofrece tres cosas, y eso quiero que como que lo profundicemos un poquito. Uno, el intenso deseo por el placer físico, que se resume en el deseo de la carne. Eso es una de las cosas que el mundo ofrece. Y son los malos deseos del corazón. O sea, en general, o sea, querer deseo físico, querer placer físico, querer
como llenar el apetito. Y eso también se basa en lo que Juanda en estos días estábamos hablando, si quieres compartir un poquito del apetito de... Ah, el Dios del vientre. El Dios del vientre. Sino que hay una parte, creo que en la iglesia de los Corintios, que Pablo les empieza a hablar a la iglesia de En los Corintios y les Colosenses. dice, o en Colosenses, eso, que les dice, es necesario que destruyan el Dios del vientre o el Dios de los apetitos. El Dios de los apetitos lo que dice es que quiere saciarse solamente Él con todas las cosas que encuentre. O sea, todo lo que encuentro me sacia, me llena y me da placer. Entonces, muchas veces nosotros hemos caído en eso porque solamente estamos egoístamente, ¿no? ¿Qué necesito el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Pero nunca estamos pensando en lo que dice Juan, ¿no? O sea, ¿cómo voy a bendecir a mi prójimo el día de hoy? ¿O cómo voy a ayudar a mi prójimo? ¿Cómo voy a agradar a Dios el día de hoy? No, o sea, nosotros nos levantamos pensando en qué voy a hacer para sentirme bien en el día de hoy. Entonces, obviamente, y ahí en Colosenses habla de cómo se puede destruir, cómo se puede acabar y todo. Entonces, pues es bien intenso, ¿no? Perdón. No, amor, ya. Okay. Entonces, Dios me estaba hablando de eso y me decía como que lo que el mundo te ofrece te genera muchas cosas que uno quiere recibir. Entonces empieza con el intenso deseo. Me parecía chistoso que en la versión NTV dice intenso. O sea, no es un deseo suavecito, no es un deseo, solo un deseo, o sea, es un intenso deseo, una necesidad, literalmente, de tener un placer físico. Y darse gusto como en su carne. Y el gusto no es solo sexual, también es alimenticio. O sea, darte gusto, que tu cuerpo se sienta bien. Y eso es lo que todo el mundo le vende en el yoga y todas esas vainas. Siéntete bien, o sea, acomoda tu cuerpo, dale como equilibrio a tu ser. Todas esas cosas es deseo de placer físico. Número 2, el deseo insaciable por lo que vemos. El deseo de los ojos. Y yo como la lujuria, o sea, es como una lujuria, pero no una lujuria necesariamente con una mujer, sino una lujuria de querer poseer lo que veo. Y yo pienso que ahora estamos en un grave momento con este tema, pues porque realmente las redes sociales, el marketing que hacen y todo, o sea, de verdad te provoca. Como que André, está diseñado para eso. y eso que tú dices es súper fuerte porque, y lo digo por ejemplo por mí, yo no sé si al resto de las niñas o a los niños les pasa, uno es muy antojado, uno se crea necesidades y uno ve algo y uno dice es que yo lo necesito, y en realidad uno nunca lo necesita, uno solamente es que lo quiere tener. Y el marketing es que lo necesitas, o sea, realmente el que sabe vender te hace sentir que lo necesitas. Y entonces dice que es un deseo insaciable, y eso me pareció muy fuerte esa palabra, porque no es un deseo que pueda ser satisfecho realmente. O sea, tus ojos nunca van a dejar de deleitarse y de desear más. Es como que nunca tienen llenadero. Y yo pensaba hasta qué punto en mi corazón yo siento que en la presencia de Dios tengo satisfacción y llenadero, como que ya, o sea, ya salí de la presencia de Dios, estoy como que ya suficiente. Pero realmente... André, es Filipenses 3, del 18 al 19, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces es lo mismo que hemos venido hablando, solamente que Pablo es más rudo, por así decirlo, más crudo, porque es lo mismo de si no amas a Dios, no amas si amas al mundo, no amas al Padre, por así decirlo, dice Juan. Pero Pablo dice, el que ama al mundo o ama las cosas terrenales, se ha vuelto enemigo de la cruz, se ha vuelto, está destinado para perdición y está destinado para vergüenza. O sea, pues obviamente no hay medio. No hay medio. O sea, Pablo sí como que nos tira el baldado de agua así bien frío y quedamos como que,
No, y que lo dicen en la prédica, o sea, y lo dice Apocalipsis, o sos frío o caliente, pero tibio, o sea, no puede ser tibio. Y yo pienso que de verdad en este tiempo Dios está borrando el espacio gris. O sea, la gente de verdad estamos como en un momento histórico donde o sos o no sos. O vas a meter a tus hijos a un sistema corrompido, asqueroso, que vende cosas horribles y que le enseña a los niños cosas horribles, o vas a meter a tus hijos, o vas a no sé cómo o a qué, pero vas a guardar a tus hijos de ese sistema. O vas a entregarte al trabajo y a todo lo que te exigen, a todo lo que te exige el sistema, o vas a realmente a confiar en Dios y en su provisión. Entonces, estamos en el número 2, deseo de los ojos. Y es un deseo insaciable, como les decía, a veces la presencia de Dios sentimos que somos saciados y como que no necesitamos más, pero en las áreas del mundo sí necesitamos más. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado que hay días que yo estoy juiciosa con Dios y como que estoy en su presencia y como que ya, o sea, ya, me pasé juiciosa, me pasé, ya como que quedo satisfecha, ya, André, perdón un momentico, Dani. Y después me doy cuenta que en el resto del día, después de estar con Dios juiciosa, salgo, digamos, de eso y estoy no satisfecha o no saciada con el resto de cosas. O sea, yo me preguntaba, ¿a quién estoy alimentando? Y quedo llena con Dios facilito. Y quedo con hambre del mundo constantemente, como que realmente, ¿qué pasa en mi corazón? Dale, Dani. es que como que quería dar un ejemplo, por ejemplo, hay estudios psicológicos o de mercado, no sé realmente cuáles son, que dicen que cuando uno va a mercar, después de haber almorzado, después de haber comido, pues el mercado sale más económico porque llevas menos cosas que no necesitas, llevas lo que es porque vas lleno, porque ya estás saciado, entonces se te vuelve menos apetitoso ir, pues, o sea, pasar por los pasillos y lo que uno hace es no echar cosas que no necesita, vas lleno. Y trasladando esto, que es un tip cuando vayan a mercar, trasladando esto yo a lo espiritual, es lo mismo. Cuando uno está satisfecho con Dios, probablemente te das cuenta que no necesitas de las excentricidades que te vende el mundo, porque si vemos aquí cuando dice, es que mi gato no me deja, insaciable, y nos damos cuenta de que lo que el marketing, o bueno, como que todo esto de la publicidad hace, es, aparte de crearte necesidades, ofrecerte una falsa respuesta de ellas y cuando lo adquiriste te das cuenta de que pues no era lo que te iba a llenar y cuando lo tenés sale algo mejor o cambia la moda o algo más, algo pues una tecnología mayor. Entonces cuando nos damos cuenta de que eso es insaciable y nosotros tenemos pues digamos que batallar con esas cosas, siempre recurrir a Dios va a ser como la estrategia en la que nos damos cuenta de que en su plenitud, además de que hay, en su presencia, además de que hay plenitud de gozo, es la forma en la que los deseos de nuestro corazón menguan y se nos quita el velo de darnos cuenta que sí es necesario y que realmente es un antojo. Y por eso una de las estrategias que Dios nos deja es el ayuno. Si ustedes pues recientemente lo han hecho o bueno en sus vidas, se dan cuenta que cuando uno ayuna se da cuenta que cuando uno está en el mismo sistema, viendo todo el día pues lo que los miles de mensajes que uno recibe, y al mismo tiempo uno filtra que realmente es una necesidad y que es un gusto, que era lo que hablábamos el viernes. Muchas gracias, Dani. Y miren que yo me he dado cuenta que lo que uno, como por lo que uno trabaja, y Dios como que le responde a uno, o sea, cuando uno está trabajando por algo, lo pide y Dios le responde y te lo entrega, realmente es como súper chévere, lo disfrutas, puedes tener el gozo de que Dios es parte del proceso, pero cuando uno simplemente tiene la plata en el bolsillo y compra algo, como que porque se antojó y ya lo compra por su impulso, o sea, realmente eso no trae como fruto, no trae como un gozo que trae las cosas que Dios te da. Y yo no estoy hablando de cosas solo espirituales, estoy hablando de cosas físicas, o sea, Dios también da cosas físicas, pero a veces es como la realidad de las dos cosas. Lo que Dios da es como placentero y dura en todo. Lo que el mundo da es efímero. Entonces, bueno, y el tercero es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Andrea, ahí para también agregar, en cuanto a lo que son los deseos de los ojos, también Dios nos había
como Advertido. advertido eso. En Proverbios 27:20 dice, el Seol y el lavador nunca se sacian, así los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Y en Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y eso del oído de oír se relaciona mucho con la vanagloria de la vida. Súper chévere, César. Muchísimas gracias. Y como les decía, el último es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso me parece súper duro. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que decíamos de Mamón. Yo pienso que una de las cosas que nos han vendido toda la vida y nuestros papás y todos como que se han creído es que realmente como que uno gana y uno se merece las cosas. No sé si les pasa a ustedes, pero como que uno siente que uno logró lo que alcanzó. Por ejemplo, me compro una casa y como que ese es mi trabajo, el sudor de mi frente. Uno siempre siente que es uno el que lo logró. Y Dios me hablaba de eso. Creemos que hemos logrado las cosas solos. Y eso genera orgullo. Es diferente cuando hemos como descansado y como que Dios ha sido parte del proceso. Yo voy a terminar con esto. Un imperativo, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece. Una evidencia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una razón, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Y una motivación, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Es como así digamos que se describe este capítulo. Voy a repetirlo. Digamos que una afirmación. No amen el mundo ni las cosas que les ofrece. La evidencia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Y la motivación, que el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Dios nos está llamando realmente a invertir en el cielo. A realmente ser extranjeros en esta tierra. A que nuestras vidas siembren semillas celestiales y no terrenales. A no amar tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Y él siempre dice lo mismo, porque es que los que hacen mi voluntad permanecen para siempre, porque los que siembran en mi reino tendrán cosechas eternas, porque los que hacen tesoros en el cielo nada los va a dañar. Entonces, Dios y Babilonia, ¿qué nos ofrece? Placer ya, cosas ya, no hay proceso, no hay como necesidad de esperar, o sea, te brindo todo, pero todo lo que de Babilonia te puede brindar es rápido, efímero, se acaba, se daña, se corrompe, y Dios satisface eternamente. Entonces, para cerrar el tema de Babilonia, que yo sentía que iba muy unido a esto, el mundo va a pasar y los que hemos invertido solo en el mundo también vamos a pasar. Pero los que hemos hecho la voluntad de Dios vamos a permanecer. Y lo que Dios ha establecido va a permanecer y Dios va a cumplir sus promesas, así no creamos. Entonces, pues nosotros decidimos de qué lado estar y a quién amar, porque al que amamos servimos y al que servimos obedecemos. André. Habla. Nada, pues nada, que realmente cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo que pasa es que nosotros entramos a pertenecer al sistema de gobierno del reino de los cielos. En esta temporada, en este espacio de tiempo, es espiritual, por eso nos cuesta tanto entenderlo y vivir en él. Nosotros deberíamos de vivir de una forma sobrenatural porque nosotros ya no estamos bajo el sistema de gobierno de este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús lo dice, creo que está en Juan 17, que les dice que no les ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. O sea, nosotros estamos aquí, pero a nosotros no nos gobierna el sistema de este mundo. Pero como es el plano que nosotros vemos realmente,
tratamos de acogernos a la naturalidad de este y no a vivir en la sobrenaturalidad del reino de los cielos, que es el que nos está cobijando en la actualidad. Porque lo que tú decías, cuando venga Cristo a establecer el orden sobre este mundo, ¿sí? A acabar con el sistema actual del gobierno, eso ya va a venir a hacerse en el plano aquí, terrenal. Entonces va a ser más fácil para nosotros entender cómo vivir en la dinámica del reino de los cielos, que esa era lo que clamaba el salmista David, y que a ver, sea aquí en la tierra como en el cielo y todo esto. Y ya. Súper chévere, muy bacano ese aporte, Kevin, de verdad, gracias. Porque yo siento que me estaba leyendo, en la prédica Diana habla de un libro que yo me había leído hace rato que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, súper bueno, recomendado, C.S. Lewis, muy bueno. Y la primera carta digamos, del diablo malo, grande, a su sobrino, que es un diablo pequeño asignado para un cristiano, le dice exactamente lo que Kevin está diciendo. Le dice, no, es que está yendo a la iglesia, el cristiano, ¿qué hago? El diablo, como el diablo inmaduro. Y entonces el grande le responde, permite que vaya a la iglesia, no pasa nada, en realidad la iglesia no garantiza nada, incluso cuando van a la iglesia, lo que te toca hacer es que en la semana no cumplan lo que la iglesia les está diciendo y ya. Pero lo bueno es que cuando van a la iglesia la gente se siente mejor y siente que está más cerca de Dios, entonces como que no necesariamente está viviendo lo que está predicando. Y una cosa que le dice es, cada vez que tú sientas que él ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios o espiritual, llévalo a que vea todo lo terrenal, todo lo cotidiano, para que en su corazón dude de lo que vivió sobrenatural o espiritual por la realidad terrenal que está viendo. Le decía, sácalo a ver los buses, a leer el periódico, a ver lo que está pasando en el mundo, como a sentir la terrena, como la carne, no sé, o sea, la vida real, para que dude de lo que está viviendo espiritualmente. Y le decía, porque si él llega a darse cuenta de lo que es su impacto espiritual, o sea, el impacto que él está teniendo en lo espiritual, pues él nos va a hacer una guerra muy fuerte. Pero si tú lo engañas mostrándole que realmente lo que le está haciendo espiritualmente no tiene impacto porque lo natural él no lo ve, vamos a haber ganado nosotros. Entonces yo decía, por favor, si pueden leérselo, léanse ese libro. Y pues, tiene todo que ver con lo que está diciendo Kevin. O sea, a veces nosotros... ¿Cómo se llama, André? Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Sí, es Lewis, es el que escribió Narnia, el que es una... Yo lo mando. ¿Sí? ¿Lo tenés? Yo ahora lo mando. Dale, Ya lo mandó Lau. Tener amigos que plata. Ya lo mandó Lau. Entonces... Estoy de acuerdo con la afirmación de Manu. Entonces, te digo cuál es el problema, que el que mandó Lau es solo una parte, porque solo tiene las cartas de Orugario, que es el Diablo Grande. O sea, el libro completo tiene 144 páginas, el que mandó Lau tiene 35. No, Lau. Y yo lo busqué y solo se consigue por internet, en las librerías pues de CLC, las que tenemos aquí. En CLS lo hay, cuesta 52,000 pesos. Sí, mira que lo busqué por internet y no estaba, pero bueno, luego hablamos de eso. ¿Cuánto tiene las 140 y pico de páginas? Nosotros tenemos las cartas, pero del tío. Por eso, no están las cartas completas. Vamos Yo el cuñado, yo tengo el cuñado. cada uno que mande y lo unimos todo. Es que las de Lau son las del sobrino y las que nosotros tenemos son las del tío. Ok, buenísimo, pues podemos juntarlas. Bueno, en fin, entonces sí, tiene mucho que ver con eso, me pareció súper fuerte esa afirmación del libro y pues es real lo que estamos hablando, o sea, a veces nuestros ojos como ven lo terrenal dudan de lo espiritual, pero también eso es una estrategia del enemigo para desenfocarnos de nuestro impacto. Bueno, otra cosa que les queríamos compartir de estos pasajes y pues que lo están viendo allí es que a la final nosotros tenemos que aprender o lograr entender, pues, porque digo, yo creo que es algo muy difícil y que también a los apóstoles y a los discípulos les costó muchísimo. No sé si están ahí viendo el pasaje. Es 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice, en Reina Valera dice extranjeros y peregrinos, ¿no? Entonces dice, queridos amigos,
Ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, lo que Dios me decía es que va a llegar un momento en donde no sé, va a llegar un momento en donde van a empezar a rechazarnos simplemente por no estar amando este sistema y no estar amando este mundo, o sea, por no amar las leyes, todas las cosas gubernamentales que este mundo babilónico, por así decirlo, empieza a levantar, porque se va a levantar con más fuerza, se va a levantar con más poder. Y obviamente lo que Dios está diciendo es van a creer que ustedes son los malos del paseo, van a creer que ustedes son los que le están haciendo mal, van a creer que ustedes son los que están alborotando la ciudad, como en el libro de los Hechos, cuando Pablo entra a la ciudad de Éfeso y que genera un alboroto en toda esa ciudad simplemente por hacer algo normal, que es hablar de Jesús, ya, simplemente por eso, algo tan normal, tan sencillo, y alborotó toda una ciudad y simplemente dijeron, estos que vienen alborotando el mundo llegaron aquí a Éfeso y tenemos que detenerlos. Entonces lo que Dios está diciendo es que va a llegar un momento en donde el amor de ustedes hacia Dios va a causar eso. Y pues la idea es que nosotros logremos entender que estamos de paso, ¿no? En esta vida, estamos de paso en esta tierra y que nuestro tiempo en este momento es muy, muy temporal, ¿no? No sé, vamos a vivir que 60, 70, 80 años, 90 años tal vez, o hasta 50, no sé, o sea, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, pero el tiempo que va a vivir en esta tierra debe de aprovecharlo en amar a Dios y en enfocarse en Dios y en lo que pues hablaba ahora André, acumular riquezas en el cielo. Entonces, la palabra peregrinos significa expatriado o exiliado, persona que hace un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado, como muestra de su fe y compromiso con Dios. Entonces, obviamente, cuando habla eso, lo que está diciendo es, o sea, desde el momento en que ustedes decidieron aceptar a Jesús, y lo que hablaba Kevin, ustedes ya no hacen parte de este mundo. Por tanto, el mundo no les va a dar ningún tipo de beneficio a ustedes por creer en Jesús, y el mundo los detesta o nos odia, por así decirlo. Todo el sistema nos empieza a detestar, y es como que si ustedes tuvieran una luz que a donde llegan te identifican, o sea, este man tiene algo diferente. Este Como man Daniel en Babilonia, sí, que era peregrino. Que era peregrino. Daniel en Babilonia era un exiliado y le tocó fue seguir amando a Dios sobre todas las cosas, seguir haciendo sus cosas, sus deberes, pero seguía buscando a Dios constantemente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros logremos entender eso. Filipenses 3:20 habla de que nosotros somos ciudadanos, somos del cielo, y que en este momento simplemente estamos de paso. Entonces, obviamente es algo que solamente Dios les puede revelar a ustedes y nos puede revelar pues a nosotros, porque solamente Dios lo puede hacer, porque como hablaba Andrea ahora, estamos tan contaminados, por así decirlo, de unas enseñanzas o de unas doctrinas o una cultura que, o sea, no nos permiten conectarnos con Dios. Por lo menos en Apocalipsis 5 me encanta el versículo, el primer canto que hacen, que dice que el Cordero murió por nosotros y con su sangre nos redimió de toda raza, toda cultura, toda tribu, lengua y nación. Entonces es tremendo, porque es como que ya no sos parte de nada. O sea, si ustedes creían colombianos, ustedes hace rato, desde el momento en que decidieron seguir a Jesús, dejaron de ser colombianos. O sea, hace muchísimo tiempo. Pero nosotros no logramos, o sea, como que apenas ahora en este tiempo es que Dios está despertando eso sobre la iglesia. Como que ustedes no son estadounidenses, ustedes no son venezolanos, no, ustedes son extranjeros. Y pues si vemos, ustedes para ver como la muestra de un botón, cuando los venezolanos llegan acá a la parte de Colombia, ustedes mismos han visto como mucha gente, algunos los aman y algunos los maltratan. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros, porque nosotros somos extranjeros en esta tierra y nosotros tenemos que entender eso. Y esas son algunas de las promesas de Jesús que muchas veces no queremos tocar y que muchas veces dentro de nuestras congregaciones no quieren tocar, ¿no? Pero dice que aquellos que son
que les viven todas estas experiencias por causa del nombre de Jesús, tienen mayor recompensa en el cielo. Entonces, si en algún momento los llegan a rechazar a ustedes o a menospreciar a ustedes por creer en Jesús, o que ustedes son unos patos por creer en Jesús, siéntanse alegres y siéntanse bienaventurados, porque esa es la promesa de parte de Dios. Y la otra palabra que me gustó muchísimo y que me quebrantó, por así decirlo, es esta. No sé si alguien la quiere leer. Léela yo. Hebreos. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. O sea, cuando yo leía eso me parecía impresionante la parte donde dice, Dios no se avergüenza de decir que es el Dios de ellos. O sea, yo decía, wow, Dios, tremendo, porque si ustedes se ponen a ver todos estos personajes, algunos estaban dentro de, ya vivían en Israel, en la tierra prometida, dentro de la tierra que Dios les había dado, pero sin embargo dice que ellos estaban anhelando algo mejor, o sea, estaban anhelando algo que de verdad venía del corazón de Dios y que Dios lo había prometido. Entonces la idea es que nosotros podamos entender eso, de que es Dios que nos está, pues, hablando a nuestro corazón y nos está diciendo de que de verdad, pues estamos de paso, ¿no? En esta tierra, ¿no? Y es bien intenso porque dice que ellos simplemente decidieron entregarse completamente a Dios y no les importó siquiera haber muerto o lo que sea, o sea, simplemente se entregaron y decidieron creerle a Dios, de que Dios les iba a entregar algo mucho mejor y los iba a bendecir de forma sobrenatural. Entonces, yo creo que es necesario que empecemos a pensar en las promesas eternas y en lo que Dios quiere traer, que es esa nueva Jerusalén, por así decirlo, o esa nueva ciudad sobre nosotros, y anhelar ese rey, ¿no? Ese rey que va a gobernar sobre todas las naciones, y qué bueno que nosotros podamos anhelar eso y desear eso, porque a veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta pensar que alguien se coloque como rey sobre una nación y sea él el que gobierne por siempre y sus hijos por siempre. Entonces, pero esa es la forma en como Dios estableció el gobierno sobre todas las cosas. Entonces, ¿Puedo decir algo? sí, dale. Es que, pues, como está muy alineado con lo que estamos hablando, voy a leer algo de un libro súper chévere que me estoy leyendo y que se lo recomendaría a todos los jóvenes. Y dice, la tercera razón por la que, bueno, es que ya pues había algo antes, por la que buscamos la voluntad específica de Dios en cuanto a su dirección, es que estamos esperando plena satisfacción en esta vida. A muchos de nosotros nos ha ido tan bien que hemos empezado a buscar el cielo en la tierra. Ya no tenemos la actitud de un peregrino, es un asunto de perspectiva. Si piensas que Dios te ha prometido que este mundo será un hotel 5 estrellas, tu vida será miserable cuando enfrentes los problemas cotidianos de la vida. Pero si recuerdas que Dios te ha prometido que estás de paso y que este mundo se sentirá más como una prisión, o un desierto, podrías sorprenderte de lo feliz que pudieras llegar a ser. La fe en Jesús no te garantiza que todo saldrá bien. Fíjate en Hebreos 11, el capítulo que suelen llamar el Salón de la Fama de la Fe. Considera solamente los 3 primeros héroes que se mencionan allí. Como ha dicho el comentarista bíblico Bruce, no sé qué, Abel tuvo fe y murió. Enoc tuvo fe y no murió. Noé tuvo fe y todos los demás murieron. Así que el hecho de tener fe no garantiza que tu vida ni las de tus familiares y amigos será un paseo por las nubes. La vida no siempre es divertida y no deberíamos esperar que lo sea. ¿A qué va? A que de verdad cuando Dios, si bien hay como una doctrina, bueno, muchas prédicas sobre promesas que son reales y que Dios va a cumplir, la perspectiva en la que Jesús nos dejó la tierra, la perspectiva en la que la fe, cuando hablan de la fe, la comparan con la tierra, siempre Dios ha sido claro, mira, es que el mundo te ofrece esto, es que siempre se llama, haz algo, descubre la voluntad de Dios, de Kevin DeYoung.
siempre que Dios ha hablado de lo que Él promete y de lo que en este mundo vamos a obtener, qué pena. La perspectiva de Jesús ha sido clara y creo que tener este enfoque como jóvenes en una generación en la que somos tan bombardeados es clave para aterrizar este tema de Babilonia, de lo que nos ofrece el mundo y a qué debemos aferrarnos. Juanda, no tienes el micrófono. Es algo que es muy real, ¿no? Y realmente yo les animo, digamos, a que puedan meditar en estos pasajes y principalmente en Hebreos 11, donde de verdad todos decidieron simplemente creerle a Dios, todos decidieron simplemente tener expectativas en lo que Dios les había prometido, que era algo más grande, ¿no? Y me sorprende porque de verdad todos ellos pudieron pedirle a Dios cosas sobrenaturales, o sea, no sé, las casas más tremendas, los cosas, todo, cualquier cosa, riqueza, lo que sea, pero solamente anhelaban, era lo que había en el corazón de Dios, que era establecer esa ciudad, traer esa ciudad y bueno, que Él viniera a gobernar sobre ellos, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podamos meditar en esto, pensar en esto y cada vez que leamos las escrituras podamos buscar versículos o promesas que hablen de esto, ¿no? De lo que vas a vivir y de lo que nos espera, lo que vamos a vivir en la vida que está por venir y todo lo que nos espera, ¿no? Entonces, es como eso, porque pues de todos modos, todo el tema de Babilonia habla de un sistema que se establece aquí en la tierra como una copia de todos los beneficios que Dios puede traer, por así decirlo, porque es real todos los beneficios, tanto salud, seguridad, protección, todo lo que Dios puede traer, pero realmente lo que Dios va a traer es algo supremamente eterno, ¿no? Y algo que me impactaba mucho, que hablamos con María Mer, es que Babilonia se mete, cuando leen en Isaías acerca del rey Ezequías, el rey Ezequías dice que le muestra todos los tesoros a los babilonios, le muestra absolutamente todo lo que hay en su casa, todo lo que hay pero porque Babilonia llega dando regalos. Dando regalos. Babilonia llega diciendo, mira, te traje esto porque me preocupé porque estabas enfermo, porque estabas desesperado, porque estabas mal, y te traigo esto. Y entonces como que el rey Ezequías, que era el rey de Israel, decía como que no, mira, o sea, de verdad Babilonia se está preocupando por mi bienestar, o sea, voy a mostrarle todo lo que tengo. Tienen buenas intenciones. Ajá, Babilonia nos hace creer que quiere lo mejor para nosotros, pero en verdad lo que quiere es destruir todo lo que Dios nos ha dado y robarlo. Claro, porque después de eso fue que Babilonia invade a Jerusalén completamente y arrasa completamente con Jerusalén. O sea, dice que se lleva todos los tesoros de la casa de Dios y a la gente esclava. Y ahí en esa parte es donde va Daniel también, ¿no? Y les toca vivir como exiliados en ese lugar. Entonces, una recomendación que Dios da a su pueblo es, mientras estén cautivos en este sistema, mientras les toca vivir en este sistema, sigan mis normas, sigan mis leyes, ámenme a mí sobre todas las cosas y amen a sus enemigos. O sea, todo lo que ha hablado Jesús en Mateo 5, Mateo 6, cumplan eso. Es lo que Dios le dice a su pueblo mientras estén en Babilonia. Hagan todas esas cosas. A sus enemigos, oren por sus enemigos. A los que los persiguen, oren por los que los persiguen. A los que los han llegado a robar, oren por aquellas personas que los han llegado a robar, oren por ellos para que se salven. Y bueno, esas son las recomendaciones que Dios hace. Si hay alguien que ha sido grosero con ustedes, los ha tratado mal, los ha humillado, Dios dice, oren por ellos, o sea, denles de comer, bendíganlos, ayúdenlos, apóyenlos. Entonces o sea, yo les digo que uno empieza a leer Mateo 5 y Mateo 6 y es tremendo, es difícil porque uno puede decirle a Dios de verdad, o sea, ¿qué es lo que nos estás pidiendo? Es todo lo contrario a Babilonia, es todo lo contrario a ese sistema. O sea, es algo bastante descabellado y que solamente lo podemos hacer es amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces era como lo que pronto les quería comentar.
Y yo quería como, antes de terminar, leerles segunda de Pedro 1. Dice, pues lo voy a leer como desde el 3, pero pues igual sería bueno que lo pudieran estudiar. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como que yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, o sea, esto de no amar al mundo y amarte a ti y hacer tu voluntad es como difícil. Y leía esto y Dios me decía como que, mira, o sea, yo, por medio de mi amor, de mi piedad, de todas las promesas que les he dado, o sea, les he permitido tener esa naturaleza divina para que ustedes de verdad puedan lograrlo. Pero entonces yo veía y todas esas cosas que dice fe, virtud, dominio propio, paciencia, amor, afecto fraternal, amor, todas esas cosas que Dios nos pide, dice que nos van a ayudar a estar, pues, no ociosos y a llevar fruto. Y pues eso es lo que nos va a permitir como no estar hambrientos por lo que el mundo está ofreciendo, no estar hambrientos por lo que Babilonia está ofreciendo, porque vamos a estar ocupados. O sea, cuando dice ociosos es desocupado. O sea, yo estoy ociosa y empiezo a mirar el Instagram, estoy ociosa y empiezo a pensar qué es lo que quiero. ¿Sí me entienden? Como que el estar ociosos nos lleva a desear cosas del mundo. Pero entonces cuando él dice, o sea, esto les va a ayudar a no estar ociosos, esto les va a ayudar a dar fruto en el conocimiento de Dios. O sea, allí vamos a amar más a Dios y a querer conocerlo más que amar al mundo. Y algo que me aterraba y que pues le compartía a Juanda es que todas las cosas que Dios pide para poder amarlo más a Él y hacer su voluntad tienen que ver con otra persona. O sea, si vos te pones a pensar, o sea, para ser virtuosa, tenés que ser virtuosa con alguien, o sea, hacer el bien para otra persona. Para tener paciencia, pues tiene que haber otra persona, para tener dominio propio, para tener amor fraternal, o sea, en todo, Dios está diciendo como que necesitas al otro. Entonces no es como que Dios nos diga, tenés que odiar a las personas en el mundo, o para odiar a Babilonia tenés que odiar a tu prójimo o a tu enemigo, ¿no? O sea, es al contrario, tenés que amarlo más, tenés que mostrarle el amor de Jesús, tenés que servirle, pero no servirle al mundo, sino servir, digamos, a Jesús, porque de verdad entender es que Jesús nos amó tanto y amó tanto al mundo que se entregó por él, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, como que Dios me decía, si de verdad ustedes quieren amarme más a mí que amar a Babilonia, empiecen a amar al otro, empiecen a amar la iglesia, empiecen a amar a los perdidos, o sea, el estar en unidad es lo que de verdad les va a ayudar a dar fruto y a no estar ociosos. Porque si vos no, o sea, si vos estás sirviendo en la iglesia, si vos te estás dando por otros, si vos estás compartiendo de Jesús, no vas a tener tiempo para estar pensando ociosidades. Entonces, como que Dios también me decía, o sea, de verdad enfóquense en ser virtuosos, en ser pacientes, en tener amor fraternal. Eso les va a ayudar como que a tener una burbuja en la que Babilonia no, o sea, no va a poder penetrar en tu vida, porque vos estás en otro cuento. Y pues, o sea, como que recibía esto porque también pensaba, Babilonia es súper egoísta. Y Babilonia siempre te va a meter en la mente, pues ya lo habíamos hablado, o sea, pensar en vos. ¿Qué virtud? O sea, ¿por qué virtud? No, pensar en tu beneficio, pensar en llenarte vos. ¿Cuál amor fraternal? O sea, amate a vos mismo. Eso es Babilonia. Pero la verdad es que Jesús dice, mira, tenés que amar al otro, porque tenés que amar lo que yo amo. Necesitas amar lo que yo amo y Dios ama a la otra persona. O sea, Dios dio lo más importante digamos, por los perdidos, por su iglesia, y nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, como que
Muchas veces también nos confundimos y pensamos que odiar a Babilonia es odiar a las personas o odiar a los que no hacen parte del mundo, cosas así, pero la verdad es que odiar a Babilonia es demostrar todo lo contrario. Y eso pues es lo que habla Segunda de Pedro 1, pues para que lo estudiemos y de verdad como que pensemos cuánto estamos amando a Jesús y amando lo que Jesús ama para, digamos, como que dar fruto y poder estar llenos de algo, porque eso también es importante, llenarnos de algo para, pues, como decía André, pues no tener como un espacio ni una satisfacción diferente, sino ya estar llenos de Dios y no buscar otras cosas. Amén. Entonces, pues claro que hemos tratado estos temas también porque pues es como para ubicarlos a todos ustedes como en la situación de Daniel, ¿no? Y todo lo que a Daniel le tocó experimentar y vivir cuando fue transportado a Babilonia, porque de verdad que Daniel fue secuestrado, casi que fue secuestrado y fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, lo más correcto era que Daniel se levantara como un rebelde en Babilonia y quisiera acabar con el imperio y quisiera acabar con toda esa gente y vamos a destruir. Tenía el respaldo de Dios. Y tenía el respaldo de Dios y todo, pero lo que hizo Daniel, o sea, lo que Daniel dijo en el capítulo 1 es, me propongo en mi corazón no contaminarme con nada de Babilonia y voy a amar a Dios intensamente, voy a amar a Dios profundamente. Y dice que en todo Daniel se manifestó intachable, transparente, o sea, aunque querían decir cosas que no eran de él y aunque lo quisieron meter en el pozo de los leones y aunque quisieron meter a los amigos en el horno de fuego y aunque quisieron matarlos a todos en un momento determinado, Dios siempre los respaldó y Dios siempre hizo cosas sobrenaturales a través de Daniel, pero porque Daniel amaba profundamente a Dios. Igual Daniel siempre hizo lo correcto, ¿no? Y siempre hizo lo correcto y siempre sirvió fielmente a las personas, pues, digamos, a los reyes, con los cuales le tocó, a las personas, o sea, a pesar de que él no hacía parte de ese sistema, él estaba allí y servía y daba lo mejor de lo que Dios le había dado para eso. Entonces él interpretaba los sueños, o sea, no es como que, no me importa, o sea, vos no sos de mi reino y vos, pues, si pereces, pues, de malas, ¿no? O sea, él, la verdad, hacía todo de la manera más correcta porque esa es la forma, digamos, que Dios era con él. Entonces, pues, también es como pensar eso, ¿no? Lo que recibimos de parte de Dios, tú también tenemos que darlo. Esa es la mejor manera de dar testimonio. Amén, amén. Entonces, pues sí les invitamos a que pues mediten un poco más en quién es Dios en sus vidas, en conocer a Dios en sus vidas, en amar lo que Dios ama, porque de verdad Dios ama muchas cosas buenas y quiere establecer cosas muy buenas en la vida de ustedes y en la vida de sus familias. Digamos, estos temas que estamos tratando son como que bien abiertos, como que pues esto es lo que dice, ustedes verán si se ofenden o no se ofenden, porque pues como leíamos ahora el capítulo de Pablo, muchas veces a uno le da esta pena leer eso porque dirá, ay, no vaya y los muchachos ofendan y ay, qué vergüenza y todo, pero pues es lo que está allí escrito, ¿no? Y pues la idea es no poner como excusas, como que, ay, no, es que eso lo escribió Pablo, fue para esa iglesia en especial y no, Pablo está hablándonos a nosotros, está hablándonos a todos nosotros, porque es algo que siempre se ha venido moviendo sobre las naciones, como lo vimos en las otras clases, que desde Génesis 11 se viene moviendo eso. O sea, Babilonia dice, Dios te hizo con las capacidades para hacerlo. Tú eres autosuficiente, no dependes de los demás, no dependes de las demás personas, lo vas a lograr. Dale, campeón, puedes hacerlo, puedes conseguir las mejores cosas, hazlo. Dale, esfuérzate, no te canses. Entonces, eso es lo que te dice Babilonia. Y realmente, aunque es verdad, Dios te dice lo contrario. O sea, esfuérzate y sé valiente en meditar en mi palabra, en quién soy yo, y todo lo que hagas te irá muy bien. Y todo lo que emprendas te irá muy bien. Bienaventurados los que meditan en las escrituras de día y de noche, porque serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, y su hoja no cae. O sea, Dios te promete algo es eterno, ¿no? No pasajero. Babilonia te promete un logro pasajero, momentáneo. Dios te dice, te voy a prometer algo que es eterno. Vas a permanecer para siempre. Vas a dar fruto para siempre. Entonces, la pregunta que les quiero de pronto dejar es, ¿qué quieres? ¿Algo momentáneo o algo eterno?
Entonces, no sé si de pronto tengan preguntas, quieran aportar algo, no sé, quieran comentarnos algo, cómo se han sentido con todos estos temas, porque pues de verdad es como quitarnos una venda de los ojos y decir, wow, esto es real, o sea, tremendo, porque pues hasta a nosotros que pues hemos estado hablando de esto nos ha tocado muy duro, porque es como que Dios, hemos vivido tan engañados que tremendo. Entonces no sé si de pronto quieran decir algo. Realmente lo que O simple- a veces es más difícil como salir del engaño. O sea, realmente uno tiene que tener el corazón como correcto para uno querer salir de un engaño que le genera incomodidad. Porque vivir engañados es más fácil. ¿Alguien quiere? No, y que Dios nos manda a estar en la verdad. Y cuando vos decides estar en la verdad, vas a ser una piedra en el zapato para muchos. O sea, vas a ser un estorbo para muchas personas, se los aseguro. O sea, lo van a empezar a vivir. Y no solamente eso, ahora que me acuerdo, también es vivir en la verdad, es entender que lo que estamos viviendo acá, digamos como que no es como un castigo o no es como algo como que, bueno, por tus pecados te van a castigar y vas a enfermarte o vas a sufrir o te van a robar. La verdad es que, o sea, cuando entendemos eso empezamos a ver que las cosas que nos están pasando en este momento simplemente son cosas, todo, o sea, como que todo lo tenemos que ver para, para en un futuro. O sea, lo que a mí me está pasando de verdad me va a ayudar a conocer más a Jesús, digamos, a que mi carácter sea forjado de verdad en lo que es correcto, que es en pensar en lo eterno, en ser íntegro para Él, en ser sano para Él. Entonces, como que esa semana me ponía a pensar y yo decía, bueno, porque sea como sea, todo nos ayuda, si lo vemos de la manera correcta, si tenemos la verdad en nosotros, todo nos ayuda para honrar a Dios, para ser íntegros, para que nuestro carácter sea formado para estar preparado para lo que viene. Sí, porque por ejemplo, o sea, a Daniel no le pasaron cosas fáciles. Daniel de verdad estuvo todo el tiempo en cautiverio, alejado de su familia, alejado de su cultura. Creo que, o sea, de verdad estuvo sin sus padres, sin las personas que él amaba, y todo eso lo llevó a él a ser más íntegro, a trabajar más para Dios, a de verdad como que dedicarse completamente a lo que Dios era, porque él sabía que era peregrino y que eso iba a durar, ¿qué? 50, 60, 90 años, pero la verdad lo eterno venía después y él quería era lo eterno. Como que eso también me ha llevado como a pensar, bueno, o sea, yo quiero lo eterno, lo que estoy viendo en este momento no es nada, así duela, así moleste, así sea como una carga muchas veces, no es nada de verdad comparado con lo que voy a vivir eternamente, y antes eso me va a ayudar a estar preparado para lo que viene. No, y que el libro de Daniel termina en el capítulo 12, termina, le dice Dios a Daniel, tú vas a ir a descansar con tus antepasados, algo así, y en un momento determinado te voy a entregar todo lo que tengo reservado para ti. Entonces uno dice, wow, Dios, tremendo, o sea, tremendo porque, o sea, cuando ustedes lean el libro de Daniel se van a dar cuenta que Dios amaba profundamente a Daniel. Dios se enternecía con Daniel, o sea, de verdad, Daniel movía el corazón de Dios de una forma que uno dice, Dios, ¿cómo hacía este man para mover tu corazón de esa forma? Dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, le esperaba su tierrita a Daniel después de que terminara todo esto. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, pues, si están acumulando o no acumulando riquezas en el cielo. Y miren, una de las cosas que buscamos como objetivo también como en esto que estamos haciendo es poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que, pues hemos hablado de Babilonia, hemos hablado pues ya características como para cómo identificarlo, cómo empezar a salir de ella. Y pues más que nadie, pues digamos, Daniel lo mostró y es la parte del ayuno y la oración. Así que pues como hoy cerramos el tema de Babilonia, igual no sabemos lo que el Señor quiera, digamos, como empezar a hacer este domingo, pero el próximo domingo, pero algo que sentía, digamos, yo en el corazón personalmente, que podemos discutirlo todos, es que esta semana pudiéramos
hacer lo que Daniel hizo y también lo que pues Dani González nos dijo, y todos sabemos que uno no sabe realmente cuán intoxicado de todo Babilonia y del mundo está hasta que se empieza a retirar de estas cosas, y por eso pues sería chévere que todos en este grupo convirtiéramos este, digamos, como conocimiento en revelación y ponernos a ayunar esta semana, eh, pues como empezando a renunciar un poco y alejarnos un poco de todas las cosas que nos distraen. Entonces, pues digamos con André, a título, pues digamos de manera personal, lo hablamos y lo conversamos y pues queremos también compartirlos con todos. No sé si Juan Damer estén de acuerdo y todos estén de acuerdo, pero sería chévere que nos pudiéramos unir todos los que hemos estado, pues digamos, estudiando, leyendo de esto, interiorizándolo, sabiendo qué hay en nuestro corazón, como en ese proceso de sanidad. Y en ese proceso de sanidad es importante la parte del ayuno y alejarnos un poco de todo lo que nos distrae. Así que para los que se quieran unir, obviamente, porque pues, esto no es obligatorio, estar lunes, martes, miércoles y jueves en ayuno de absolutamente todo lo que ha sido una distracción, como lo hemos visto hasta ahora. Sean redes sociales, sean juegos, sean lo que sea. Entendemos que hay algunos pues que obviamente tienen que trabajar y necesitan su herramienta, pero en lo posible separar 3 momentos en el día con el Señor para empezar a volver lo que ya vimos y lo que nosotros sabemos que necesitamos trabajar en nuestro corazón, volverlo realidad. Entonces, que cada uno obviamente lo decía, pero que sea con una disciplina de todos los días, buscar 3 veces al Señor, sea mañana, tarde y noche, o como ustedes lo consideren, como consideren que pueden acomodar su tiempo, y que podamos empezar como realmente una de las cosas que Dios me ponía en el corazón, como les digo, es una propuesta para que todos lo podamos definir. Está en Mateo 5, 6 y 7, porque también, pues como hijos tenemos que reflejar el carácter, y Mateo 5, 6 y 7 con las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, es como la constitución del reino del cielo y como Dios nos pide también que actuemos en este tiempo donde y pues bienaventurados aquellos que buscan la paz, bienaventurados aquellos que, que tengan pues sus manos limpias, mejor dicho, o sea, empezar a estudiar realmente cómo debe ser la constitución del reino de Dios y cómo Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter en medio de todas las situaciones. Yo por eso propongo simplemente Mateo 5, 6 y 7, pero pues el que quiera o el que sienta cualquier libro también poder hacerlo, y que sea chévere esto como unirnos en ayuno, en clamor, y poder buscar al Señor pues con esta parte de limpieza y empezar a ver como una transformación en nuestro corazón, porque si al final esto solamente se queda en conocimiento, como dice la palabra de Dios, el conocimiento mata, pero cuando la revelación del Espíritu y la revelación de Dios en nosotros nos movemos en obediencia, va a vivificar lo que el Señor, los frutos que el Señor quiere que desarrollemos en este tiempo. Entonces me gustaría pues convocarlos e invitarlos a que nos hagamos parte de este ayuno, lunes, martes, miércoles, jueves, y poder pues el domingo de pronto conversar un poco y discutir un poco acerca de esto. No sé qué les parece, Juan Damerce, no sé qué les parece a todos. Amén, amén. Amén, y si quieren ayunar también comida. Ah, no, total. Yo digo es adicional a la comida, pero es dejar todo lo que nos produzca placer, todo. O sea, sean las comidas, no sé, a mí me encantan las harinas, pues como lo pueden notar, ya estoy casi hecho un balón, pero en esa parte voy a dejar las harinas, voy a dejar las salsas que me encantan, voy a dejar el azúcar, o sea, que sea de verdad como un flagelo real a nuestra carne, o sea, que podamos decir, Señor, si Babilonia ha ingresado en mi vida, hoy quiero ser radical y quiero flagelarme, o sea, flagelarme estos 4 días, y así sea punta de agua, pues si lo pones en mi corazón, pero que de verdad podamos ser radicales, porque para sacar a Babilonia tenemos que ser radicales, porque mientras nosotros no seamos radicales y no tengamos la visión de lo que queramos conseguir, tristemente nos pervertimos y empezamos a sacar excusas y, ay, esto sí lo puedo un poquito, esto lo puedo reemplazar con esto, no. O sea, que sea de verdad un ayuno donde podamos encontrarnos y clamarle al Señor y rasgar nuestro corazón, como dice Joel, en estos 4 o 5 días, pero que lo podamos hacer en unidad, porque siento que en la unidad el Señor, pues obviamente en los deseos de, digamos,
De cada uno, yo sé que el Señor se manifiesta, pero cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí, y un grupo que se mantiene unido, pues ahí es donde dice que cordón de tres dobleces no se quiebra fácil, porque aunque pensamos que digamos eso también es para los matrimonios, cuando dos hermanos se reúnen con un mismo propósito y tienen una misma visión, o sea, el Señor de verdad va a provocar algo aún mayor. Entonces, si hay un motivo de verdad en nuestro corazón, si el Señor ha tocado, si estos temas han traído algo, sería chévere que todos nos pudiéramos unir y literal esta semana flagelarnos nuestras carnes en lo que nos produce placer y no reemplazarlo con otra cosa que nos produce placer, sino obligarnos a buscar del Señor, a buscar del Señor 3 veces al día. Por eso quiero motivarlos a eso. Si quieren, definimos una hora o igual por motivos de trabajo. Yo sé que para la gente pues es difícil, pero que podamos estudiar, si les parece, Mateo 5, Bienaventuranzas, Mateo 6 y Mateo 7, que en lo que hemos visto últimamente, pues ahí para lo que considero, pues en forma personal y no sé de otros, es como la definición de ese primer mandamiento y segundo mandamiento y la Amén. constitución nuevamente del reino. Entonces, de verdad que podamos flagelar nuestra carne sin pensar que vamos a perder salud. Ay, no, es que me puedo descompensar. No, o sea, de verdad, lo que decía Kevin es totalmente cierto. Creamos en la sobrenaturalidad del Señor, que Él nos va a levantar, que Él nos va a suplir, que Él nos va a sostener, y es tiempo de empezar a creer en esas verdades y que lo sobrenatural se manifieste. Amén. Amén. No sé si alguien de pronto quiera decir algo o alguna pregunta o algo, o oramos simplemente, no sé. No, pues yo solamente quería decirles que, o sea, Dios también me ha estado hablando un montón del ayuno y yo lo único que he hecho es como, ay no, Señor, todavía no. Pero muchas gracias por todo sentir lo mismo, porque creo que ahora sí me tocó ayunar. Sí, No, yo y también apoyo. que les Deberíamos hacer recomiendo, como un grupito, algo que les pues estos 4 recomiendo, días. lo que les recomiendo para lo del ayuno y de verdad, o sea, y hasta para la oración y para la lectura de las escrituras, díganle a Dios que les dé gracia. Señor, dame gracia para el ayuno, dame gracia para la oración, dame gracia para la lectura, porque son las 3 prácticas espirituales que Dios nos pide, o sea, lo único que Dios de pronto nos pide y es en lo que es lo que más nos cuesta y es lo que menos hacemos, ¿no? Entonces, digámosle a Dios que nos dé gracia y verán que lo van a disfrutar, porque es que nadie disfruta el ayuno. Y apóyense en otros, o sea, algo que a nosotros nos ha servido mucho para el ayuno es hacerlo juntos, porque, y por eso es chévere que lo hagamos en unidad, como decía Dani, porque la verdad, o sea, ayunar solo es muy duro porque además vos de verdad sentís que estás solo, y el dejar las cosas que te gustan te hacen sentir más solo. Pero cuando vos estás con otra persona, si la otra persona empieza como a tambalear, vos no, mira, ve, dale, hagámosle tal cosa, mira, dale, hagamos esto, y así viceversa. Entonces, por eso es muy importante lo que decía Dani, de que ojalá todos pudiéramos unirnos al ayuno. Y chévere lo que dice Tongi de hacer el grupo, porque de verdad estaríamos en ese apoyo, como que ve, o sea, mira, he recibido esto, miremos esto, leamos esto, porque eso de verdad nos ayuda, o sea, porque ayunar no es fácil y ayunar solo en sí mismo, en uno mismo, es más difícil todavía y te hace como que desviarte un poquito y como que te desvías y yo sigo ayunando, pero estas cositas, entonces como que ayunar en unidad es más chévere. No sé. Bueno, entonces cerremos ya que pienso que está un poquito. Ya les dijo Dani, Mateo 5, 6 y 7. Un capítulo por día. Un capítulo al día. Y el jueves para... Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú traes revelación fresca. Tú estás hablando a nuestros corazones, Señor, estás preparando nuestras vidas para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos des gracia, Señor, para ayunar, gracia para tener más revelación, Señor, gracia para poder vivir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao a todos. Chao, niños. Dios los bendiga. Mami, Dios les